Y como se los habíamos anunciado, estamos a esta hora con el doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE. Doctor Oviedo, bienvenido a la Hora de la Verdad. Días y un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes. Pues doctor Oviedo, queremos empezar por preguntarle cuál es la situación del desempleo en el tercer trimestre de 2021 para el país y luego miremos el tema de desempleo juvenil que tanto nos preocupa. Bueno, recordemos que nosotros le presentamos al país unos resultados con corte al mes de agosto que presentaban una perspectiva bastante positiva, una tasa de desempleo que se ubicaba en el 12,3% y que permitía la recuperación de aproximadamente 2 millones de puestos de trabajo y la salida del desempleo de 914.000 personas. Sin embargo, siempre resaltábamos que con ese buen resultado que tuvo el mercado laboral en el mes de agosto, pues todavía hacía falta recuperar aproximadamente 424.000 puestos de trabajo y sacar del desempleo a 375.000 personas para retomar unas condiciones que fueran similares a las que teníamos en un mes de agosto no afectado por la pandemia, como es el mes de agosto del 2019. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer énfasis en las poblaciones más afectadas por este deterioro del mercado laboral como resultado de la pandemia, pues siempre hemos resaltado que las poblaciones más vulnerables han sido las mujeres y los jóvenes. En el caso particular de los jóvenes, que representan aproximadamente una cuarta parte de la población ocupada, es decir, que si nosotros teníamos 21.7 millones de personas ocupadas, en el trimestre junio-agosto tenemos aproximadamente 5.4 millones de jóvenes ocupados y 1,5 millones de jóvenes desempleados, con lo cual pues observamos que la tasa de desempleo juvenil se ubicó en aproximadamente un 21%, sin embargo reflejando unas brechas muy importantes en relación entre hombres y mujeres, en donde las mujeres jóvenes son las que en efecto están siendo más afectadas por la situación del mercado laboral en este momento. Doctor Oviedo, muy buenos días. Yo quisiera preguntarle más hacia las principales razones, claro, aparte del COVID, de la pandemia y pues el confinamiento obligatorio que nos tocó hacer. Las razones más de por qué este desempleo juvenil de una u otra manera se está estancando y pues hay varios expertos que dicen que los jóvenes y digamos también población general en nuestro país pues carecen, digamos, de unas habilidades que el mercado está requiriendo, es decir, solución de problemas complejos, sistemas, habilidades digitales, ingenieros, matemáticos, técnicos y demás, en donde pues en nuestro país de pronto la elección de muchos jóvenes y también de ciudadanía en general a unas carreras que posiblemente ahora en esta época moderna no se están requiriendo con tanta urgencia, con tanta necesidad en la oferta. ¿Esto nos está afectando? Eso es un elemento supremamente importante a la hora de entender esa fricción o esa dificultad que enfrentan los jóvenes al incorporarse al mercado laboral. Un elemento que es supremamente crítico es que, como lo recordábamos anteriormente, de esos 5.4 millones de jóvenes que se encuentran ocupados en el último trimestre, junio-agosto, aproximadamente 2,5 millones residían en las tres principales ciudades y por consiguiente uno esperaría que esos 2.5 millones de jóvenes que se encuentran ocupados pues hayan tenido como mínimo el grado de bachillerato o una formación técnica, tecnológica, universitaria. Pero cuando nosotros queremos desagregar por actividad económica, ¿qué están haciendo esos 2.5 millones de jóvenes? Encontramos que actividades básicas como el comercio minorista, el transporte, que es bastante informal, el alojamiento, como los servicios hoteleros y los restaurantes y otros servicios de comida, aglutinan aproximadamente el 50% de toda la población joven que se encuentra trabajando. Entonces, hay un elemento preocupante porque pareciese que las trayectorias de formación de los jóvenes en el sistema terciario de formación técnica, tecnológica o universitaria no es el que verdaderamente está demandando el mercado laboral y por eso ellos no están teniendo una participación relevante en actividades de servicios
en donde efectivamente nosotros tenemos demanda de perfiles laborales que son mucho más estructurados. Eso llevó a que precisamente jóvenes debidamente preparados estuvieran mucho más expuestos a la situación de los confinamientos, porque como lo mencionábamos, la mitad de los jóvenes que están trabajando pues están haciéndolo en actividades como restaurantes, hoteles, comercio minorista y servicios de transporte, que siempre han sido las actividades económicas más vulnerables a los confinamientos y las medidas que se tomaron para gestionar la pandemia de la enfermedad COVID-19. Entonces, efectivamente sí lo hay, los empresarios también lo confirman, encuestas del Banco Mundial, encuestas del sector privado, reflejan que más del 63%, a veces el 70% de los empresarios reportan no encontrar los perfiles que efectivamente requieren a la hora de suplir las vacantes que tienen en el mercado laboral por los sesgos y los estigmas, llamémoslos así, que existen en el país sobre la formación universitaria mucho más vista como una trayectoria de éxito a la de la formación técnica y tecnológica, en donde en esos elementos tenemos unos requerimientos muy importantes en el país. El otro tema que tenemos a la vista es que en este estudio de desempleo juvenil, donde aparece la situación tan complicada para nuestros jóvenes de 18 a 20, ¿cuántos? 28 años, de 18 a 26, es De la 18 a medición, 24. a 24. Hay quiero preguntar, ¿se evidencia una brecha amplia en cuanto eh, el desempleo para los hombres que para las mujeres? Exactamente. Y ahí hay que precisar, nosotros tenemos la clasificación internacional y dentro del esquema laboral nos lleva a que nosotros tengamos, en el caso particular, si bien internacionalmente el segmento 18-24 está asociado con los jóvenes, debido a la ley de juventud, en el caso de Colombia tenemos el segmento entre 14 y 28 años. Entonces, en ese punto, pues nosotros estamos encontrando que efectivamente este rango de edad es el que está teniendo una afectación muy significativa frente a esas actividades económicas que estuvieron más afectadas por la pandemia, que recordemos, retomemos lo que hemos hablado hasta el momento, son el comercio, alojamiento, servicios de comida y los servicios personales como el servicio doméstico, las peluquerías. Y en esas mismas actividades que fueron las más vulnerables a la pandemia, donde hay más jóvenes, también hay más mujeres. Por consiguiente, la brecha de la tasa de desempleo entre hombres y mujeres jóvenes es muchísimo más amplia que la que nosotros estamos observando para todo el mercado laboral. Pues efectivamente lo que nosotros encontramos es que ese 21.5% de tasa de desempleo juvenil pues lleva a que las mujeres jóvenes estén enfrentando una tasa de desempleo del 28.4%, mientras que los hombres jóvenes están enfrentando una tasa de apenas el 16.4%. Doctor Oviedo, yo quisiera preguntarle, porque la informalidad pues sigue siendo un problema gigantesco en nuestro país, ¿pueda que esto cause algún tipo de subregistro? Claro que igual dentro de la misma informalidad debe haber un bajón drástico, pues porque son tareas, así como usted las menciona, de hoteles, restaurantes, trabajos, digamos, más manuales, no estos trabajos técnicos que son los que debería estar trabajando el país por crear o generar, en el sentido de que los jóvenes pues elijan otro camino profesional o técnico que favorezca las necesidades del mercado. ¿Cómo juega la informalidad en estos datos? Bueno, cuando nosotros queremos ver la informalidad en el caso de la población joven, en las 13 principales ciudades, recordemos que dijimos de aproximadamente 5.4 millones de jóvenes que están ocupados todo el país, aproximadamente 2 millones y medio están en las 13 principales ciudades. Y lo que nosotros vemos es que aproximadamente 1,5 millones de ellos se encuentran en una situación formal y 985,000 se encuentran en una situación de informalidad, en donde la recuperación del empleo de los jóvenes que se ha dado a lo largo del último año, pues efectivamente tenemos 2,5 millones de jóvenes en las 13 principales ciudades,
pero teníamos apenas 2.1 millones en el año inmediatamente anterior, se dio de forma proporcional, llamémoslo así, tanto en la formalidad como en la informalidad. Entonces hay un poco, aunque pudiese parecer un contrasentido, el nivel de informalidad que presenta la población ocupada joven es relativamente inferior al que nosotros observamos en el total de las 13 principales ciudades del país. En efecto, lo que nosotros vemos es que aproximadamente 4 de cada 10 jóvenes están trabajando en la informalidad, que son los que están trabajando en comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida y servicios personales, mientras que recordemos que aproximadamente 1 de cada 2 personas que trabajan en las 13 principales ciudades lo hacen en la informalidad. Entonces tenemos una prevalencia mucho más baja de la informalidad, pero una exposición mucho más fuerte a actividades vulnerables de los jóvenes y que por eso estuvieron más golpeados por las consecuencias que generó la pandemia sobre el mercado laboral. ¿Hay proyecciones que hace el DANE en estos momentos para saber cómo vamos a terminar el año? Nosotros, tanto como proyecciones, no hacemos, pero hay un balance que nos parece supremamente importante de compartir con ustedes, específicamente en la población joven. Cuando nosotros queremos ver el volumen y hacer un balance ya no en el último trimestre, sino el balance de los 8 meses del año, ¿sí? Nosotros vemos que, y siempre lo hemos planteado, el país urbano, que fue el más afectado y donde los jóvenes estuvieron más afectados, no es un país homogéneo. Es un país, llamémoslo, de 23 Colombias, que son las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas. Si efectivamente el país quiere buscar un desempleo juvenil que se reduzca de forma significativa en los próximos meses, se necesita que haya una reactividad muy importante por parte de los mercados laborales de ciudades como Pereira, Cartagena, Bogotá, Cali y Barranquilla, en donde recordemos que nomás cuando listamos esas ciudades, Pereira, Cartagena, Bogotá, Cali y Barranquilla, tenemos 3 de las más importantes ciudades del país. Y ahí todavía nosotros estamos viendo que, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá tenemos más de un 33% de personas jóvenes en situación de desempleo que lo que teníamos en el año 2019, que era el año que no estaba afectado por la pandemia. Entonces, el mensaje que siempre nosotros hemos planteado, porque no podemos hacer proyecciones, es que si queremos lograr una corrección muy importante del desempleo juvenil en los próximos meses, tendríamos que ver una dinámica muy importante del mercado laboral, sobre todo en esas 5 ciudades que listo: Pereira, Cartagena, Bogotá, Cali y Barranquilla. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, es alentador de alguna manera ver que en el proceso de reactivación económica las cosas van a ir mejorando. Claramente, si usted, como lo ha mencionado, revisa cifras de hace un año en periodo de pandemia, cuando estábamos en la situación más compleja por temas de confinamiento, por temas de restricciones de movilidad, pues la tasa es mucho más alta de lo que estamos viendo ahora, aunque no deja de ser preocupante porque sigue situada por encima del 20%. Le agradecemos como siempre mucho haber estado con nosotros en la hora de la verdad y lo estaremos molestando, por favor. No, como siempre, y lo más importante, pensemos en las mujeres jóvenes, que todavía el 28% de las mujeres que se encuentran económicamente activas, es decir, que quieren trabajar, 3 de cada 10 están enfrentando el desempleo, lo cual es una situación bastante crítica para el país. Sí, sí, señor. Doctor Juan Daniel Oviedo, un buen día, muchas gracias. Un muy buen día para ustedes y para todos los oyentes.